Lo vi todo en sus ojos esa noche. El destello de la traición. Como un cuchillo oxidado hundiéndose en mi pecho. Le vertí el veneno en su copa de coñac, sonriendo como si fuéramos amantes eternos. Y susurré, brindo por nosotros. Mi amor. Al amanecer, su imperio se derrumbó. Y yo, el reemplazo desechable, me convertí en el verdugo que él nunca vio venir. El sol se filtraba a través de las persianas rotas de mi apartamento en el barrio de Malasaña, Madrid, como un recordatorio cruel de que el mundo seguía girando, incluso cuando el mío se había detenido. Era una mañana de junio de 2024, pegajosa y asfixiante, con el olor a pan recién horneado de la panadería de abajo mezclándose con el hedor metálico de mi propia bilis. Me llamo Javier Ruiz, y hasta hace 3 meses. Era un hombre invisible, un contable de 38 años en una firma de abogados de segunda. Casado con Elena, la mujer que me había prometido el cielo y me entregó el infierno. Pero esa noche, en la fiesta de aniversario de la firma, todo cambió. La vi, riendo en los brazos de Marcos, mi mejor amigo desde la universidad, mi socio en el negocio familiar que habíamos heredado de su padre. Marcos Vega, el heredero de una fortuna en vinos y propiedades en La Rioja. El hombre que me había salvado de la ruina cuando mi padre se suicidó por deudas en 2010. Eres mi hermano, Javi, me dijo una vez, con esa palmada en la espalda que ahora me provocaba náuseas. Y Elena, mi Elena, con su vestido rojo ceñido como una segunda piel, susurrándole al oído mientras sus manos se enredaban en su cuello. No era solo un beso robado, era una declaración de guerra. Me quedé paralizado en la esquina del salón, con una copa de Rioja en la mano que temblaba tanto que el vino salpicó mi camisa blanca. El salón estaba lleno de socios, abogados con trajes caros y esposas enjolladas, charlando sobre fusiones y divorcios millonarios como si fueran chismes de vecinas. La música, un che suave de fondo, se sentía como un latido acelerado en mis sienes. ¿Estás bien, Javier?, me preguntó Carmen, la secretaria de Marcos, una mujer de 50 años con ojos que veían demasiado. Asentí, forzando una sonrisa que me dolió en los músculos de la cara. Pero no estaba bien. Mi mente, esa mente analítica que desmenuzaba balances financieros como un cirujano, ya estaba calculando fechas, mensajes borrados en su teléfono que había visto de reojo, las noches que Elena llegaba tarde por trabajo en la galería de arte donde curaba exposiciones. Todo encajaba. Era yo el reemplazo. Después de 10 años de matrimonio, después de que yo la sacara de la pobreza de su infancia en un pueblo de Extremadura, ella me había cambiado por el brillo de Marcos. Solo eres estable, Javier, me dijo una vez en una discusión, con esa voz melosa que ahora reconocía como veneno. Marcos es fuego. Regresé a casa esa noche solo. El metro de sola tribunal, un borrón de rostros anónimos que me miraban con lástima imaginaria. El apartamento en la calle Espíritu Santo era nuestro nido, paredes pintadas de azul marino por nosotros mismos en una noche de risas falsas. Fotos de viajes a Sevilla y Barcelona enmarcadas como trofeos. Entré y la encontré dormida, o fingiendo dormir, en nuestra cama king size. Me quité los zapatos en el pasillo. El corazón un tambor de guerra en mi pecho. Me acerqué. Olí su perfume. El mismo que Marcos le regalaba en Navidad bajo el pretexto de amistad. Saqué el teléfono de su bolso, desbloqueado con mi huella ironía cruel, y allí estaban cientos de mensajes. Te necesito. Mi fuego. Le escribí a él. Javier es solo un mueble cómodo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía, pero no eran de tristeza, eran de rabia pura, esa que quema las venas como ácido. Borré todo, uno a uno, con dedos que temblaban de furia contenida. Luego, la desperté con un beso en la frente. Buenas noches, amor,
Mentí. Ella murmuró algo. Se giró. Y yo me fui al baño a vomitar. Los días siguientes fueron una danza macabra de normalidad fingida. Por la mañana, le preparaba café solo, como le gustaba, mientras planeaba en silencio. Marcos me llamó al trabajo. Oye, Javi, ¿vamos a tomar unas cañas después? Hay un tema del negocio que quiero discutir. Su voz era la misma de siempre, confiada, con ese acento riojano que arrastraba las R's como si el mundo le debiera algo. Acepté, claro. En el bar de la Plaza Mayor, bajo las arcadas que olían a fritanga y turistas, me contó todo sin saberlo, cómo Elena lo había seducido en una exposición, cómo planeaban fugarse a una finca en La Rioja después de que él me comprara mi parte del negocio. Es lo justo, hermano. Tú mereces algo mejor. Reí. Una risa hueca que sonó como un sollozo ahogado. Sí, lo justo, respondí. Y brindamos con cervezas Mau que supieron a hiel. Esa noche, solo en el apartamento, Elena estaba en una cena de trabajo. Empecé a trazar el plan. No era impulsivo, soy contable, por Dios. Todo en mi vida se reduce a columnas de números que deben cuadrar. Abrí mi laptop, la misma donde manejábamos las cuentas de Vega y Ruiz Consultores, y revisé los libros. Marcos había estado desviando fondos, pequeñas transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán, disfrazadas de inversiones en arte. Cientos de miles de euros, el dinero que yo había invertido de mi herencia paterna. La traición no era solo carnal, era financiera. Un puñal en el corazón de mi futuro. Llamé a un contacto viejo, un jeque freelance de los días oscuros de mi juventud en la Facultad de Económicas. Un tipo llamado Raúl que ahora vivía en Valencia pero aún hacía favores por un precio. Necesito pruebas irrefutables, le dije. Y que parezca limpio. 2 días después, tenía un USB con correos falsificados. Transferencias manipuladas que lo hundirían si salían a la luz. Pero no era suficiente. Quería más. Quería que sintiera la pérdida como yo la sentía. En el alma. En la carne. Elena regresó tarde, oliendo a él, y me abrazó en la cocina mientras yo cortaba cebollas para una tortilla que nunca comeríamos. Te quiero, Javi, murmuró, y por un segundo, dudé. Sus ojos, grandes y castaños como los de una virgen de Murillo, me miraban con esa inocencia fingida. Pero recordé los mensajes, la risa en la fiesta, y mi mano apretó el cuchillo un poco más. Yo también, respondí, y la besé en la boca, saboreando el sabor ajeno en sus labios. Esa noche, hicimos el amor por última vez. Un ritual desesperado donde yo era el verdugo y ella la víctima inconsciente. Al amanecer, mientras ella dormía, saqué la botella de cianuro que había comprado en una farmacia oscura de Lavapiés, disfrazado de ratas en el sótano. No lo usaría aún. Primero, el juego psicológico. La semana siguiente fue un torbellino de reuniones falsas y sonrisas envenenadas. Invité a Marcos a cenar en casa, para aclarar el negocio. Elena preparó paella, su especialidad, con azafrán que tiñó todo de oro falso. Sentados a la mesa de roble que compramos en un anticuario de Toledo, brindamos con vino de su bodega familiar. Por la amistad, dijo él, y sus ojos se desviaron a Elena, que reía nerviosa, sirviendo porciones demasiado grandes. Yo observaba, calculando tiempos, el cianuro diluido en su copa. Inodoro. Actuaría en horas, simulando un infarto. Pero no era solo muerte, era ruina. Al día siguiente, enviaría el USB a la Guardia Civil, anónimo, con pruebas de fraude fiscal. Su imperio se desmoronaría antes de que su cuerpo tocara el suelo. Mientras comíamos, Marcos habló de expansiones, de comprar una galería para Elena, de un futuro brillante sin mí. Javi, eres como un hermano, pero a veces hay que soltar lastre. Elena tosió.
ahogada en su vino. Y yo le pasé agua con una sonrisa. Dentro. La furia rugía, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 de 9 como un toro en la plaza de las ventas. Listo para embestir. Pero esperé. Siempre espero. Al final de la cena, cuando se fueron de la mano, un descuido que me partió el alma. Me quedé solo con los platos sucios y el veneno intacto. No lo había vertido. Aún no. El plan necesitaba perfección. Días después. El primer golpe, una auditoría sorpresa en la firma. Orquestada por mí a través de un inspector amigo de la universidad. Marcos sudaba en la sala de juntas. Su corbata floja como su fachada. Esto es un error, Javi. Tú sabes que todo está en orden. Le sonreí, ofreciéndole un cigarro rubio que rechazó. Confío en ti, hermano. Pero no confiaba. Esa noche, Elena me confesó todo, llorando en el sofá, su maquillaje corrido como ríos de tinta. Lo siento, Javier. Fue un error. Marcos me prometió el mundo. La abracé. Sus sollozos contra mi pecho un bálsamo amargo. Lo superaremos. Mentí, y en mi mente, el plan se afiló, no solo ruina, sino aislamiento. Llamaría a su familia en La Rioja. Contaría rumores de infidelidad que mancharían su nombre en los círculos conservadores de Logroño. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, intervino primero. Raúl, el jeque, me llamó Javi. Hay algo más. Encontré videos. Videos de ellos, en la finca de Marcos, riendo desnudos junto a la piscina. Y peor, Elena embarazada. De él. El mundo se tiñó de rojo. Mi mano apretó el teléfono hasta que crujió. No era solo traición, era robo de mi linaje, de mi sueño de familia que nunca tuve con ella. Esa noche, solo en el balcón, fumando un puro cubano que quemaba mis pulmones, juré venganza. No rápida. Lenta, como el veneno que corría por mis venas. Las semanas siguientes fueron un laberinto de mentiras que tejí con la precisión de un relojero suizo. Por fuera, era el esposo herido pero leal, recogía a Elena del trabajo en la galería de la calle Alcalá. Le compraba flores de El Rastro los domingos. Fingía interés en sus exposiciones de pintores abstractos que odiaba. Por dentro, era un volcán dormido. Cada latido un conteo regresivo. Contacté a un detective privado, un ex policía madrileño llamado López con cicatrices de un tiroteo en los 91 olfato para la mugre social. Quiero todo sobre Vega, le dije en un café de Chueca, rodeados de parejas jóvenes que se besaban sin pudor. Deudas, amantes, secretos. López asintió, sorbiendo su cortado con labios agrietados. 50.000 euros. En negro. Y no preguntes cómo. Pagado con fondos desviados de nuestra cuenta conjunta e irónico. No. Los informes llegaron como dagas. Marcos no solo me traicionaba. Me había estado saboteando desde años. En 2020, durante la pandemia, cuando el negocio se hundía, él convenció a los inversores de excluirme de un contrato millonario con una cadena de hoteles en Costa Brava. Eres demasiado conservador, Javi, me dijo entonces, palmeando mi hombro mientras yo luchaba por pagar el alquiler. Elena lo sabía, había firmado como testigo en los papeles. Mi rabia creció raíces, profunda y negra como la tierra de la Mancha. Pero también había grietas en su armadura, deudas de juego en casinos de Barcelona, una amante en Bilbao. Una hija ilegítima de 18 años que exigía manutención. Perfecto. Armas para mí, Arcel. Una tarde de julio, bajo un sol que convertía las aceras en hornos, confronté a Elena en el Parque del Retiro. Estábamos sentados en un banco junto al estanque, palomas picoteando migas a nuestros pies, turistas remando en barcas como si la vida fuera un paseo. Sé lo del embarazo. Le dije. Mi voz un hilo de acero.
Sus ojos se abrieron como platos, el color drenándose de su rostro oliváceo. Javi, por favor. Fue un error. Lo perdí. Un aborto espontáneo la semana pasada. Lágrimas, genuinas esta vez, rodaron por sus mejillas. Por un instante, la compadecí, la chica que conocí en una fiesta de facultad, bailando flamenco con una pasión que me cautivó. Pero la piedad es un lujo para los débiles. ¿Marcos lo sabe?, pregunté. Ella negó con la cabeza, sollozando. No se lo digas. Me destruiría. Ahí estaba, el primer hilo suelto. Le prometí silencio. La besé en la frente. Y en mi mente, el plan mutó. No matarla a él solo, enredarlos a ambos en una telaraña de dolor. Esa noche, invité a Marcos a un encuentro fraternal en un tablao de flamenco en La Latina. El lugar olía a sudor y guitarra, con bailaoras que azotaban el suelo con tacones como latigazos. Bebimos manzanilla fría, y entre duende y cante hondo, le confesé mi descubrimiento. Elena está embarazada, Marcos. De nosotros, creo. Su rostro se congeló, el vaso a medio camino de sus labios. ¿Qué coño dices?, balbuceó, su acento riojano endureciéndose. Le mostré un falso ecográfico que Raúl había fabricado, borroso pero convincente. Pánico en sus ojos, el heredero perfecto, aterrorizado por un bastardo que arruinaría su imagen en la alta sociedad de Madrid. Ayúdame a manejarlo, suplicó. Somos hermanos. Reí, una risa que ahogué en otro trago. Claro, hermano. Pero primero, arregla lo del negocio. Devuélveme mi parte, o esto sale a la luz. Él accedió, temblando como una hoja en vendaval. Al día siguiente, firmamos papeles en el notario de la Gran Vía. Mi salida limpia, con una indemnización de 200.000 euros. Elena, ajena, me felicitó con un beso que sabía a alivio culpable. Pero yo no paré. Envié copias anónimas de sus deudas de juego a su padre, el viejo don Antonio Vega, un viñedo patriarca que veneraba el honor familiar como un santo. El teléfono de Marcos no paraba de sonar esa semana. Lo vi en la oficina, pálido, gritando en vasco mezclado con castellano. Padre, es mentira, te lo juro. El imperio se resquebrajaba, inversores retirándose, bancos congelando créditos. Y yo, desde mi nuevo apartamento en Chamberí, alquilado con el primer pago, observaba como un dios pagano. Pero la venganza no es lineal, trae sus propios demonios. Soñaba con Elena, con su vientre hinchado, con un niño que nunca sería mío. Despertaba sudando, el corazón un puño en mi pecho. Carmen, la secretaria, me llamó una noche. Javier, ¿puedo pasar? Necesito hablar. Era la 1. La ciudad un murmullo de taxis y borrachos. La dejé entrar. Su perfume a lavanda chocando con el desorden de cajas sin desempaquetar. Sé lo que estás haciendo, dijo, sentándose en el sofá con piernas cruzadas. ¿Por qué? Era la Trungian, la observadora silenciosa que había visto las miradas, los toques casuales. Le conté todo, el veneno saliendo como confesión en un locutorio de prisión. Ella escuchó, fumando un cigarrillo tras otro, ceniza cayendo como nieve gris. La venganza te come vivo, Javi. Yo lo vi con mi marido, lo mató el cáncer, pero antes lo mató el odio. Lágrimas en sus ojos, arrugas profundizándose. Por primera vez, dudé. ¿Era yo el monstruo ahora? Al día siguiente, el Duist menor, López me envió un dossier sobre Elena. No solo infidelidad, había estado vendiendo arte falso en la galería, embolsándose comisiones con Marcos como cómplice. Otro puñal. La confronté en su estudio. Lienzos apilados como tumbas. Eres una ladrona. Le espeté. Ella se derrumbó, admitiendo, necesitábamos el dinero para irnos.
Tú nunca arriesgabas. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web MFGO. La abofeteé. El sonido ecoando como un disparo. Fuera. Grité. Ella huyó, sollozando. Y yo me quedé solo con el eco de mi propia violencia. Llamé a la policía anónima, denunciando el fraude artístico. Al atardecer. Allanamiento en la galería. Titulares en El País. Escándalo en el mundo del arte madrileño. Marcos me buscó entonces, irrumpiendo en mi apartamento con ojos inyectados en sangre. Bastardo, ¿fuiste tú? Nos enzarzamos en una pelea patética, puñetazos torpes, lámparas rotas, sangre en la alfombra. Me lo merecías. Rugí, mi rodilla en su pecho. Me robaste todo. Él se rindió, jadeando. Perdóname, Javi. Por favor. Lo solté, asqueado. No por él, sino por mí. Esa noche, vertí el cianuro en una botella de su vino reserva, enviada como regalo de reconciliación. El paquete llegó a su finca al amanecer. Pero el sueño me traicionó. Desperté con el teléfono sonando, era Carmen. Javi, para. Elena está embarazada de verdad. Y es tuyo. El mundo se inclinó. Twist, el aborto era mentira. Una artimaña para probarme. Mi venganza, ciega, había herido al inocente que creaba. Corrí a la calle. El sol de Madrid quemándome la piel, mientras el pánico me devoraba. El tráfico de la M30 era un río de metal rugiente esa mañana de agosto. Bocinas y skates contaminando el aire ya sofocante de Madrid. Conducía mi viejo Seat León como un poseído, zigzagueando entre camiones y taxis, el corazón latiéndome en la garganta. Carmen me había dado la dirección, una clínica privada en el barrio de Salamanca, donde Elena había ido a confirmar el embarazo en secreto. Me lo contó llorando anoche, dijo por teléfono, su voz ronca de insomnio. Temía que la mataras. Matarla. La palabra se clavó en mi mente como una espina, recordándome el veneno en camino a La Rioja. Frené en doble fila frente al edificio de ladrillo visto, un portero uniformado mirándome con sospecha. Subí las escaleras de dos en dos, el sudor pegándome la camisa a la espalda. La encontré en la sala de espera, hojeando una revista de moda con manos temblorosas, su vientre apenas abultado bajo el vestido holgado. Levantó la vista, y por un segundo, vi el terror en sus ojos, puro, animal. Javi. ¿Cómo supiste? Me acerqué, cayendo de rodillas frente a ella, mis manos en sus muslos fríos. Carmen. Dime que es verdad. Asintió, lágrimas cayendo sobre las páginas brillantes. Lo del aborto fue para alejarme de Marcos. Quería volver contigo, pero el miedo. Dios. Javi, ¿qué has hecho? Le conté todo entonces. Un torrente de confesiones, los informes, las denuncias, el vino envenenado. Ella palideció, cubriéndose la boca. Llama a Marcos, deténlo. Saqué el teléfono. Dedos torpes marcando su número. Voz mal, estamos en problemas, hermano. Llámame. Colgué. El pánico un nudo en mi estómago. Lo haré. Pero primero, vámonos de aquí. Huimos en mi coche. Ella acurrucada en el asiento del pasajero, una mano protectora en su vientre. Conduje hacia el norte, hacia La Rioja. El paisaje cambiando de asfalto gris a viñedos verdes bajo un cielo implacable. Hablamos poco al principio, el silencio era un abismo lleno de reproches no dichos. Te amé, Javi, murmuró finalmente cerca de Burgos. Pero tú eras predecible. Marcos era aventura. La miré de reojo. La carretera hipnotizante. Yo era el tonto que pagaba las facturas. Ella negó con la cabeza. No. Eras mi ancla. Lo arruiné todo. Lágrimas de nuevo. Y por primera vez, la creí. El perdón asomó,
Tentador como un oasis. Pero la rabia lo ahogaba. ¿Podía confiar en una mujer que me había traicionado así? ¿En un hijo que llevaba mi sangre pero nacía de mentiras? Llegamos a la finca Vega al atardecer. El sol tiñendo los racimos de uva de sangre. La casa principal era un palacio renacentista. Torres de piedra y jardines laberínticos que olían a tierra fértil y traición. Marcos nos esperaba en la puerta, flanqueado por 2 seguratas con trajes baratos. Su rostro una máscara de furia contenida. Javi, ¿qué cojones? El paquete del vino estaba en la mesa del porche, sin abrir aún. Elena corrió hacia él, no hacia mí, gritando, no lo abras. Está envenenado. Él la apartó. Ojos clavados en mí. Explícate. Lo hice. De nuevo, el dolor. La rabia. El plan. Los seguratas me flanquearon, pero Marcos levantó una mano. Déjenlo. Es mi hermano. Sentados en el salón con vistas a los viñedos, bajo un candelabro de cristal que goteaba luz como lágrimas, negociamos como en una junta directiva. Devuélveme mi vida, exigí. Él asintió, exhausto. El negocio es tuyo. Y Elena. Si la quieres. Pero el destino, ese hijo de puta, no negocia. El teléfono de Marcos sonó, su padre, don Antonio, al borde de un infarto por las noticias del fraude. Vuelve a casa, hijo. O heredas ruinas. Marcos colgó, ojos vidriosos. Todo por tu venganza. Elena intervino, voz quebrada, culpa mía. Yo empecé esto. La tensión era un cable vivo, podía oler el ozono del conflicto inminente. Ofrecí un trato, retiró las denuncias. Él confiesa sus deudas. Compartimos el negocio. Aceptó, pero con una condición, ayúdame con mi hija ilegítima. Reclámala como tuya, Javi. Salva mi honor. Absurdo. Pero en mi caos emocional, asentí. Hice la llamada a López, cancela todo. Él rió, demasiado tarde. Amigo. La Guardia Civil ya allanó la galería esta mañana. El caos estalló. Elena gritó. Marcos maldijo en riojano. Y yo me hundí en el sofá, la cabeza entre las manos. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me invadió como una ola fría, había herido a inocentes. A mi propio hijo no nacido. Esa noche. Dormimos separados, Elena en una habitación de invitados. Marcos bebiendo solo en la bodega. Yo vagué por los viñedos. La luna plateando las hojas. Pisoteando uvas que mancharon mis zapatos de jugo púrpura. Recordé a mi padre. Colgando en el garaje de nuestro piso en Usera. Una nota, perdóname, hijo. El honor es todo. ¿Era esto honor? ¿O solo destrucción? Al amanecer. El segundo twist, Carmen llegó en su viejo Renault, maleta en mano. Me despidieron por filtrar info. Pero vine porque te quiero, Javi. Desde siempre. Confesión bombástica, la Trungian no era neutral. Era amante en las sombras. Celosa de Elena. Me besó bajo el roble centenario. Sus labios sabiendo a tabaco y salvación. Dudé. El mundo girando. Elena nos vio desde la ventana. Su silueta un fantasma. Elige. Gritó. Elegí mal, la seguí a Carmen, dejando a Elena sola con su embarazo y su dolor. Las consecuencias fueron una avalancha. Marcos, herido en su orgullo, reabrió las deudas, contrató abogados para demandarme por difamación. Elena abortó de verdad esa semana. Estrés. Me dijo por mensaje, tu venganza mató a nuestro hijo. El mensaje me destrozó, vomité en el baño de mi nuevo piso. Sangre en la bilis. La prensa olfateó el escándalo, traición en viñedos, amigos o enemigos. Sociedad madrileña murmuraba en cenas. Mi nombre mancillado. Intenté redimirme, visité a don Antonio en el hospital de Logroño. Un hombre frágil conectado a tubos. Hijo mío, murmuró, confundiéndome con Marcos.
Perdona mis errores. Lloré, genuino, prometiendo arreglarlo. Pero el clímax se acercaba, negro como una tormenta en el Ebro. Marcos me citó en la finca para una charla final. Llegué al mediodía, sol implacable, y encontré la casa vacía salvo por él en la bodega, rodeado de barricas como tumbas. Bebe conmigo, dijo, ofreciéndome una copa del vino envenenado, el mismo que yo había enviado, ahora revertido. O confiesa todo. El conflicto era visceral, dinero perdido, honor pisoteado, ley acechando. Te odio. Escupí. El río, amargo. Bienvenido al club. Bebí el líquido quemando mi garganta, y esperé el fin. El veneno no actuó de inmediato, era un lento corrosivo, como el odio que nos había unido en esta danza macabra. Sentí el primer pinchazo en el estómago mientras hablábamos, sentados en taburetes polvorientos entre las barricas que olían a roble y fermento. Marcos vertió más vino en su copa, ojos inyectados en una mezcla de triunfo y desesperación. Sabías que Elena era mía desde el principio, ¿verdad? La conocí en una exposición en Bilbao, antes de que tú la rescataras de su pueblo de mierda. Sus palabras eran balas, cada una reabriendo heridas. Negué con la cabeza, el sudor perlando mi frente. Mentira. Me amaba. El río, un sonido gutural que reverberó en las paredes húmedas. Amor de pobre. Yo le di fuego, tu estabilidad. Pero ahora, gracias a ti, todo arde. El dolor se extendió, un fuego líquido en mis entrañas, pero lo ignoré, aferrándome a la mesa. Fuera, los viñedos susurraban con el viento, un coro fúnebre. Carmen. Ella lo sabía todo, confesé, voz ronca. Marcos se enderezó, sorpresa cruzando su rostro curtido por sols riojanos. ¿Carmen? ¿La secretaria? Esa bruja siempre me miró con odio. Asentí, tosiendo. Me ama. O eso dice. Él sacudió la cabeza, incrédulo. Dios, Javi. Eres más patético de lo que pensaba. La rabia me impulsó, me lancé sobre él, derribando una barrica que rodó como un cuerpo herido. Vino tinto salpicando nuestras ropas como sangre. Forcejeamos, puños y maldiciones, hasta que me apartó, jadeante. Para. O ambos morimos aquí. Me desplomé contra la pared, el mundo borroso. Recordé Fleshis, la universidad en Valladolid. Noches de estudio con botellas de calimocho, promesas de Brotherhood eterno. Cuando se torció, en la herencia de su padre, cuando me dio el 10% como limosna, o antes, en las miradas que Elena le lanzaba en cenas familiares, devuélveme mi vida, supliqué, voz un hilo. Él se arrodilló a mi lado, sorprendentemente tierno. No puedo. El padre está muerto, infarto anoche. Y la firma. En quiebra por tus denuncias. Muerto. Don Antonio, el patriarca que me trató como hijo. Lágrimas calientes rodaron, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era un yugo. Lo siento, murmuré. Él me ayudó a ponerme de pie, arrastrándome a la casa. Llama a una ambulancia. Quizás no sea tarde. Pero era tarde para todo. En el hospital de Logroño, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, los médicos bombearon mi estómago, salvándome por un pelo. Elena llegó esa noche, pálida como un sudario, Carmen a su lado como una sombra acusadora. ¿Idiotas?, escupió Carmen, pero sus ojos en mí eran suaves, preocupados. Elena se sentó al borde de la cama, mano en mi brazo. El bebé. Lo perdí por el estrés. Por esto. Su voz era un cuchillo romo, desgarrando. No dije nada, el tubo en mi garganta lo impedía. Marcos esperó afuera, fumando como chimenea.
evitando mi mirada cuando entré en la habitación de recuperación. Los días en el hospital fueron un purgatorio de visitas y susurros. La policía vino primero, preguntas sobre el envenenamiento mutuo. Pero sin pruebas sólidas, el vino había sido accidentalmente destruido por los seguratas de Marcos. Mantengan la paz, señores, dijo el inspector, un tipo con bigote de los 80. Luego, abogados, demandas cruzadas por fraude, difamación, intento de homicidio. Mi fortuna evaporada en honorarios, vendí el apartamento de Chamberí para pagar. Elena se quedó, cuidándome con sopas y silencios cargados. Quiero intentarlo de nuevo, murmuró una noche, mientras la luna entraba por la ventana. Por lo que pudimos ser. La besé, débil, pero el sabor era ceniza. Carmen se fue a Valencia. Mensaje final, elige la verdad, Javi. No el fuego falso. Alta a los 10 días. Regresé a Madrid en tren. Elena a mi lado. Su mano en la mía un ancla frágil. La ciudad me recibió con lluvia torrencial, limpiando las calles como lágrimas colectivas. Alquilamos un piso modesto en Tetuán, lejos de Malasaña y sus fantasmas. Intentamos reconstruir terapia de pareja en un centro de la seguridad social. Caminatas por el Madrid Río, donde el Manzanares fingía ser río. Pero el pasado era un perro rabioso, mordía en sueños, en silencios. Elena soñaba con el bebé, despertando con gritos que me helaban la sangre. Yo revivía la bodega, el vino amargo en mi lengua. El verdadero clímax irrumpió en octubre, en una cena de inversores en el Hotel Ritz. Marcos nos invitó, para cerrar heridas. Vestido con un traje prestado, Elena radiante en negro sencillo. Entramos al salón Art Deco como gladiadores a la arena. Él estaba allí, más delgado, ojos hundidos, flanqueado por su nueva socia, una abogada rubia de Barcelona. Brindamos con champán francés, risas forzadas sobre viñedos recuperados. El negocio resucita, dijo, palmeando mi espalda. Pero bajo la mesa, su pie rozó el de Elena. Vi el destello, el viejo fuego. La furia renació, caliente y ciega. En el baño de hombres. Lo acorralé, aléjate de ella. Él sonrió, sádico. ¿O qué? ¿Más veneno? Nos enzarzamos de nuevo. Espejos rompiéndose. Sangre en el mármol. Salió el escándalo, camareros separándonos. Gerentes llamando a seguridad. Elena vio todo desde la puerta, horrorizada. Basta, Javi. Esto nos destruye. Corrimos al coche bajo la lluvia. Ella al volante. Yo sollozando como niño. No puedo parar, admití. Me has convertido en esto. En casa. El twist mayor, un sobre anónimo bajo la puerta. Dentro. Fotos, yo y Carmen en el roble, besándonos. Y una nota, tu verdadera traidora. Elena lo leyó, ojos endureciéndose. Mientes, ella te manipuló, gritó, lanzando el sobre. La pelea fue épica, platos volando, confesiones saliendo como víboras. Te perdí porque eras aburrido. Ella. Me traicionaste por dinero. Yo. Al final. Ella se fue, maleta en mano, a casa de su hermana en Sevilla. Adiós. Reemplazo. Solo. En el piso vacío, el vacío me devoró. Llamé a Marcos, perdóname. Él colgó. A Carmen, silencio. La venganza había cerrado el círculo, pero yo era el único perdedor. Noviembre trajo niebla a Madrid, un velo gris que envolvía la ciudad como mi propia confusión. El piso en Tetuán era un mausoleo de ecos, el crujido de la cama vacía, el goteo del grifo en la cocina como lágrimas perpetuas. Vivía de trabajos freelance, belensis para pymes desesperadas. Noches en bares de mala muerte, bebiendo solo Estrella Galicia hasta que el mundo se nublaba. Elena no respondía mensajes, su hermana bloqueó mi número. Marcos. Según las noticias locals,
Había vendido parte de la finca para pagar deudas. Su foto en La Rioja digital con ojeras que lo envejecían 10 años. Yo era un fantasma, rondando las plazas donde una vez fuimos felices, el mercado de San Miguel, donde le compré ostras en nuestra luna de miel, el Palacio Real, donde soñamos con bodas de reyes. Carmen reapareció un martes lluvioso, empapada en mi puerta como una sirena varada. No pude irme, dijo, entrando sin invitación, su abrigo goteando en el parqué. La besé entonces, desesperado, sus labios un bálsamo temporal. Hicimos el amor en el sofá deshilachado, cuerpos enredados en una urgencia que borraba nombres pasados. Después, fumando en la ventana, me contó su verdad. Te amé desde la primera vez que entraste en la oficina, Javi. Elena era veneno, lo vi venir. La creí, o quise creerlo. Juntos, planeamos un futuro modesto, mudarnos a Valencia, donde Raúl tenía contactos para un negocio de consultoría ética. Sin venganzas, prometí. Y ella sonrió, ojos verdes brillando como esperanza. Pero el pasado es un boomerang, regresa con fuerza. Una semana después, López me llamó, problemas, amigo. Marcos te demanda por todo, intento de asesinato, sabotaje. Quiere arruinarte. El juicio se fijó para diciembre, en los juzgados de la calle Jorge Juan. Un coliseo de togas y mentiras. Contraté un abogado barato, un joven de la Complutense con deudas estudiantiles, y preparamos la defensa, autodefensa emocional, pruebas manipuladas por Marcos. Elena fue citada como testigo, su deposición llegó por correo. Javier Ruiz es un hombre roto, pero no un criminal. La traición nos destruyó a todos. Neutral, pero cortante. Las sesiones fueron un circo, fiscales pintándome como psicópata, testigos de Marcos jurando mi inestabilidad. Carmen testificó a mi favor. Voz firme, era leal hasta que lo traicionaron. Marcos, en el estrado, fue el villano perfecto, charmoso, arrepentido. Quería a Javi como hermano, pero su rabia nos cegó. El juez, una mujer de 60 con gafas de montura fina, nos miró con cansancio. Esto no es una telenovela, señores. Es la ley. Fallo, absolución condicional, pero con orden de alejamiento mutua y restitución financiera. Salí libre, pero en ruinas. Pagué 50.000 euros que no tenía, vendiendo el SEAT por migajas. Navidad llegó como una bofetada. Solo en el piso, con una botella de tinto barato y un árbol de plástico sin luces, recibí una llamada de Elena. Estoy en Madrid. ¿Podemos hablar? La encontré en una cafetería de la Plaza Mayor. Nevada ligera cubriendo los soportales como azúcar impalpable. Estaba cambiada, pelo corto, ojos duros, un anillo de plata en el dedo que no era mío. Me caso en primavera, dijo, sorbiendo chocolate caliente. Con un curador de Barcelona. Limpió mi cabeza. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb brotó, pero la contuve. Felicidades. ¿Y el juicio? Ella encogió hombros. Cerrado. Como nosotros. Hablamos de trivialidades, su nueva exposición en el Reina Sofía. Mi mudanza inminente. Al despedirnos, me abrazó. Perdóname, Javi. Fuiste mi mejor error. Esa noche, con Carmen durmiendo a mi lado, el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN me asaltó pleno. ¿Había valido la pena? Mi vida. Un cascarón, amigos huidos. Familia, mi madre en Usera. Avergonzada en silencio. Llamé a Marcos. Borracho, tranquilo. Ganaste. Él respondió. Voz cansada, nadie gana, hermano. Mi padre me desheredó antes de morir. Todo por orgullo. Colgué, lágrimas mezclándose con el vino. El clímax final se cocinó en enero, en una tormenta que azotó Madrid como ira divina. Recibí un paquete, el USB original de Raúl, con pruebas reales de fraudes de Marcos.
Nota, úsalo. O quémalo. Tu elección. Dudé. Fuego en las venas. Carmen lo vio. No. Javi. Rompe el ciclo. Pero la tentación era serena. Conduje a la finca bajo la lluvia. Truenos iluminando viñedos empapados. Marcos me abrió la puerta. Pistola en mano de caza. Juró después. Vete, grité las pruebas. El legado de traición. Él bajó el arma. Derrotado. Hazlo. Acaba conmigo. En vez de eso, quemamos el USB en la chimenea. Llamas devorando secretos como purificación. Hablamos hasta el alba, confesiones crudas, perdones a medias. Somos tóxicos, dijo. Pero familia. Elena llamó entonces. Desde Barcelona, estoy embarazada de nuevo. ¿Quieres saber? Silencio. No. Sé feliz. Colgué. Libre por primera vez. Pero el twist definitivo, Carmen. Al amanecer. Confesó el sobre con las fotos. Lo envié yo. Para separarte de Elena. Traición final. De la Trungian. La miré. Horrorizado. ¿Por qué? Por amor. El mío. La eché. Maleta en mano. Bajo la lluvia que lavaba todo. Solo en la finca prestada. El amanecer tiñó el cielo de oro. Mi venganza había terminado. Pero el precio, una vida en cenizas. Febrero de 2025 amaneció con un sol tímido sobre Madrid, filtrándose en el nuevo piso que alquilé en Lavapiés. Un barrio vibrante de grafitis y olores a tajine marroquí. Había empezado de cero, un trabajo en una ONG de microcréditos, ayudando a inmigrantes con balances que no los ahogaran en deudas. No era gloria, pero era honestidad, un antídoto al veneno de mi pasado. Elena se casó en una ceremonia discreta en la Sagrada Familia. Vi las fotos en Instagram. Ella radiante con un vestido de encaje. Su vientre de nuevo abultado. Le envié flores anónimas, rosas blancas por paz. Marcos reconstruyó la finca con inversores nuevos. Su foto en revistas vinícolas como Fénix renacido. Nos escribíamos emails corteses, firmados hermano a regañadientes. Carmen desapareció en Valencia, trabajando en una librería de segunda mano. Según Raúl. No la busqué, el amor tóxico era una lección grabada en mi piel. En cambio, visité a mi madre en Usera, reconciliándonos sobre paella de conejo que cocinó con manos temblorosas. El orgullo mata, hijo, dijo, ojos nublados por cataratas. Asentí. Abrazándola, aprendí. Mamá. Paseos por el templo de Deboda al atardecer. Atardeceres que teñían el Nilo falso de púrpura. Me trajeron paz fragmentada. Terapia semanal con un psicólogo barbudo que desentrañaba mis nudos. La venganza es ilusión de control. Suelta. Pero las consecuencias persistían. Cadenas invisibles. Pesadillas recurrentes, el veneno en mi garganta. El llanto de un bebé fantasma. Despertaba sudando. Fumando en el balcón diminuto. Mirando luces de la ciudad como estrellas caídas. Una noche. Un sueño profético, yo, viejo. Solo en una viña abandonada. Pisando uvas amargas. Desperté con resolución, un viaje a La Rioja. No para confrontar, sino para cerrar. Conduje el autobús alsa. Paisaje desfilando como película rebobinada. La finca Vega me recibió con primavera temprana. Brotes verdes rompiendo la tierra. Marcos estaba en los viñedos, podando con manos callosas. Su camisa arremangada manchada de savia. Javi, dijo, enderezándose. Sorpresa suavizando su rostro. Caminamos entre hileras, hablando de banalidades, el cambio climático jodiendo las cosechas. Un nuevo vino ecológico que probaba. Luego, lo profundo, perdí a mi hija ilegítima en el lío. Se fue a Estados Unidos. Con su madre. Lo miré. Empatía genuina. Siento. Él encogió hombros. Karma. ¿Y tú? Conté mi vida modesta. La ONG.
La soledad elegida. Libre. Al fin. Al mediodía. En la bodega fresca. Brindamos con mosto fresco. No envenenado. Por segundas oportunidades. Propuso. Acepté. El líquido dulce en mi lengua un bálsamo. Elena nos visitó esa tarde. Por casualidad o destino. Conduciendo desde Barcelona para una feria de arte en Logroño. 3 examantes en una mesa de roble. Bajo el retrato de don Antonio que sonreía benigno. Risas nerviosas al principio. Luego anécdotas, la fiesta donde nos conocimos. Viajes locos a Ibiza. Éramos jóvenes y idiotas, dijo ella. Mano en su vientre. Marcos tocó mi hombro y griega ahora. Supervivientes. El cierre vino con el sol poniente, tiñendo los viñedos de fuego. Caminamos los 3. Elena en medio. Un triángulo imperfecto pero equilibrado. No más secretos. Juramos. Manos unidas en un círculo torpe. Lágrimas mías. De alivio. Suyas. De cierre. No era Hollywood. Era real, cicatrices visibles. Pero curando. Regresé a Madrid al anochecer. El tren traqueteando como pulso calmado. En el piso. Encendí una vela. Escribí una carta a Carmen, perdóname. Sé feliz. La quemé en el fregadero. Humo subiendo como oración. Afuera. La ciudad bullía, risas en bares. Parejas besándose bajo farolas. Me uní a ellas esa noche. En un tablao de lavapiés. Guitarra llorando duende mientras bailaba con una desconocida de ojos negros. No amor, solo vida. Años después. En 2030. Oí que Marcos se casó con la abogada. Tuvieron gemelos. Elena dio a luz a una niña. Curadora como su madre. Yo. Con una novia de la ONG, una enfermera argelina llamada Aisha. Adopté un niño huérfano de Mali. La venganza era un capítulo cerrado. Páginas amarillentas en un libro olvidado. Lo que quedó, lecciones talladas en hueso. El honor no se mide en ruinas, sino en amaneceres ganados. Y así, en las mañanas de Madrid, con café solo y sol en la cara, susurro a mi reflejo, sobreviviste, Javier. Eso basta.